¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Ya hemos tenido 2 programas. Seguimos agradecidos con la gente que nos está siguiendo, nos está mirando, está teniendo muy buenos resultados. Sigan escribiendo, síganlo mirando, síganos circulando y síganos dejando todo su amor en los comentarios, porque así el programa seguirá creciendo, amigos. Y las críticas y el hate también. También, por favor, eso hace que el algoritmo lo siga presentando, ¿no es cierto? De nuevo, soy Ernesto Aguinaga, profesor acá de la Facultad de Derecho, y mi compañero Víctor Saco, también profesor de la facultad. Exactamente, y como siempre, vamos a estar aquí en una nueva edición de Sin Derecho al Caviar para tocar un tema otra vez de coyuntura y un tema que es extremadamente relevante, muy importante y que tiene que ver con un asunto que es el... Tiene inseguro ese asunto, ¿no? Que tiene inseguro, ¿no es cierto? Pero digamos que podría ser como que ese es el tema que es el caballito de batalla de los caviares, ¿no es cierto? Cuando se piensa en caviares, ¿en qué se piensa? ¿Derechos humanos? Derechos humanos. Hay que meter derechos humanos en todo. En todo, los caviares de derechos humanos, el torito. La planta también tiene. Tiene derechos humanos. Los caviares le metemos derechos humanos a todo le metemos derechos humanos. Es como el ají para el peruano. Derechos humanos. Es el ají de la coyuntura actual, los derechos humanos, ¿no es cierto? Y claro, parece ser que es el discurso prototípico del caviar, ¿no es cierto? Y claro, los derechos humanos no pueden dejar de estar presentes en uno de los temas más importantes de la coyuntura política actual, coyuntura ciudadana, ¿no es cierto?, que es el espinoso tema de la seguridad, que es la inseguridad ciudadana, ¿no es cierto? Y yo creo que corresponde ya hacer un programa en el que reflexionemos, ¿no es cierto?, cuál es el papel de los derechos humanos, amigo, en el combate contra la delincuencia, ¿no es cierto? O sea, si los derechos humanos realmente nos permiten a nosotros combatir a la delincuencia. No creo, ¿no? Hablando como caviar, los derechos humanos son un límite, no permite que atrapemos a los delincuentes, malditos derechos humanos que están permitiendo que todos los ladrones estén fuera. Exactamente, la culpa es de los derechos humanos. Sí, como siempre. Como siempre. Entonces, bueno, para este tema, querido amigo, necesitamos un especialista. Un especialista en seguridad ciudadana. ¿Cómo has conseguido alguien así? Y además caviar. ¿Lo entiendes? Y además caviar. Exactamente. A ver, para eso les hemos traído en esta ocasión a nuestro querido amigo César Bazán, profesor también acá en la Facultad de Derecho y, como ya lo hemos anunciado, experto en seguridad ciudadana. Querido amigo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Nunca me habían presentado así en un programa de... Como seguridad ciudadana, como caviar. Como caviar. Como caviar, como las dos cosas. Caviar es experto de seguridad ciudadana. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Muchas gracias. Comenzando con temas de seguridad, y creo que tiene que ver con, tal vez enfocamos mucho la seguridad en solo la labor de la policía. ¿Cuál es el problema con la policía? ¿Es un problema económico? ¿Es un problema político? ¿Es un problema de derecho? ¿Es un problema de derechos humanos? Mira, yo diría que son todas las anteriores, ¿no? Todas las que has mencionado y son más incluso, ¿no? O sea, es un problema político porque, claro, la policía depende jerárquicamente del presidente o la presidenta de la República y en ese sentido, si es que la cabeza tienes a alguien que no le interesa mucho la seguridad ciudadana, entonces no le va a poner las pilas para solucionar los problemas. Es un problema presupuestal, a pesar de que el presupuesto de la policía ha venido creciendo igual que el presupuesto de la justicia durante los últimos años. Sin embargo, es un problema de tener más dinero y cómo llega estos dineros a todas las unidades, porque vemos, claro, que en comisarías tienen el teléfono mal logrado, que en comisarías no tienen gasolina para pagar las movilidades. Entonces, es un tema de distribución de recursos allí. Es un problema de corrupción también de la propia policía, es un problema de carrera profesional de los propios policías, ¿no? Porque, claro, si tienen articulados sus niveles, tienes también una serie de asuntos de corrupción para poder acceder a grados superiores. Entonces es un problema amplio y, claro, es un problema también de cultura, de la propia cultura policial. Dentro de los policías, claro, hay gente que vale la pena, investigadores, investigadoras que hacen su trabajo constantemente y lo hacen muy bien, pero también tienes a un grupo grande de policías que no hacen su trabajo bien, que entran en cosas que no deberían entrar y están entonces mancillando pues, el nombre de la institución. Querido amigo, una pregunta, ¿no es cierto?, en esta lógica de la seguridad ciudadana. ¿Es cierto que los derechos humanos son enemigos de la policía? No, en lo absoluto. En lo absoluto, ese es un discurso que se ha tratado de posicionar con éxito incluso en el debate, pero no es cierto. O sea, la policía,
cuando vemos derechos humanos y policía, uno puede hablar de una triple relación. En primer lugar, la policía lo que hace es defender derechos fundamentales de la gente. Cuando evita un robo, está protegiendo el derecho a la propiedad. Cuando evita una violación, está protegiendo el derecho a la libertad sexual. La policía lo que hace es defender derechos humanos. Entonces, pensar policía sin derechos humanos es absurdo, porque lo que hace la policía es proteger, o debería hacer la policía es proteger. En segundo lugar, la propia policía tiene derechos y derechos humanos. Derecho al trabajo, derecho a tener condiciones adecuadas en su propio trabajo, derecho a una pensión, derecho a todos los derechos fundamentales que tienen las personas, los policías mismos también los tienen. Y finalmente, el tercer ángulo de esta triple relación es que cuando la policía trabaja y hace su trabajo bien, lo tiene que hacer defendiendo derechos fundamentales. Digamos, si lo hace para defender derechos fundamentales, ¿cómo va a defender derechos fundamentales violando derechos fundamentales? Eso no tiene sentido. Claro, lo que se ha planteado es que, claro, los delincuentes tienen derechos humanos y por lo tanto no se puede... Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de los derechos, parece ser inevitable reconocer, ¿no es cierto?, lo obvio, que en tanto personas... Todos y todas. Todas y todos tenemos derechos, pero eso supone un límite para luchar contra la delincuencia. No es... Por ponerte un ejemplo, ¿no? Dicen, el policía le disparó al delincuente y por lo tanto el que se la lleva peor es el policía, porque el policía lo van a meter a la cárcel, le van a hacer un proceso, se va a quedar sin sueldo y claro, el que es malvado pues se la lleva fácil. Mira, yo les decía hace un momento, hay policías que hacen un trabajo bien, conocen muy bien cómo funcionan las normas, y otros policías que no lo hacen bien. Ok, para uso de la fuerza, que es el ejemplo que tiene que ver con derechos humanos. Uso de la fuerza, hay determinadas reglas establecidas en el Decreto Legislativo 1186, en el Manual de Derechos Humanos de la Policía Nacional, si es un asunto de orden público, en los lineamientos para recuperación de orden público, y en los 3.000 manuales y directivas que tiene la policía. Tienen límites, es decir, un policía no puede disparar en cualquier circunstancia. Solamente puede utilizar la fuerza letal un policía cuando está en riesgo la vida de una persona o la integridad de una persona. En esas circunstancias, todo bien. O sea, en esas circunstancias, cuando un policía dispara, no debería haber un fiscal que está generando una investigación, no debería haber una detención preventiva, pero hay ciertas reglas. Y si la policía transgrede esas reglas, entonces tiene que responder por esas transgresiones. Fíjense, un ejemplo que normalmente se menciona es la persona huyendo. Si la policía le puede disparar a una persona que está huyendo. La regla la mencioné hace un momento. Si es que hay riesgo de la vida o la integridad física, por supuesto que puede dispararle. Pero si esa persona no está poniendo en riesgo la vida de nadie, está escapando, entonces la policía no puede dispararle porque la regla está clara. Y no, se está huyendo donde hay un mar. Se está huyendo. Los derechos humanos del torito. Por el toro. Porque el culpable soy yo. Y si la persona está huyendo y hay un montón de gente ahí y disparar. Mira, ahí es mucho más peligroso, por supuesto. O sea, si la policía va a utilizar el arma de fuego en situaciones legítimas, tiene que tener en cuenta qué daños colaterales puede realizar. Si es que hay un tiroteo, o sea, si un policía decide desenfundar el arma cuando hay un montón de civiles y puede asesinar civiles, eso es un uso que, digamos, pone en riesgo más. O sea, uno tiene que evaluar si es que vale la pena o no vale la pena disparar. Pero claro, o sea, digamos, de lo que estoy entendiendo, querido amigo, es que en realidad los derechos humanos regulan el uso de la fuerza para proteger a la ciudadanía en general y no al delincuente. Y a la propia policía. O sea, un policía que utiliza el arma de reglamento con los parámetros del Decreto Legislativo 1186 en un proceso judicial penal no debería estar con posibilidad de ir a la cárcel. El problema quizás es que, tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Que se les abre proceso. Ese es un problema, claro, ese es un problema. Y claro, porque la propia lógica de los derechos no es que se les abra un proceso. No, por supuesto. O sea, el decreto legislativo 1186 lo que establece es que si un policía usa su arma de reglamento, tiene que escribir después un informe, explicar por qué lo hizo, las circunstancias, dar atención médica a la persona que está herida, y entonces, claro, con ese informe y ese procedimiento se determina que fue un uso regular. Los problemas del sistema de justicia son otros. La policía tiene un montón de problemas y el sistema de justicia también tiene otro montón de problemas. Y sí se dan circunstancias, efectivamente, en que se abusa de la prisión preventiva, que es, digamos, algo que no solo se abusa de prisión preventiva contra policías, sino se usa de prisión preventiva en general,
Hay problemas de que no se investiga debidamente los delitos. Entonces, claro, podría ser que un policía que usó el arma de reglamento legítimamente termine involucrado en un procedimiento de una investigación fiscal. Podría ser, pero claro, la idea es que esta norma lo proteja y que ese proceso se caiga precisamente porque usó bien su arma de reglamento. Perfecto. Oye, amigo, y en esta lógica claro, de que en realidad pues, los reglamentos que regulan el uso de la fuerza están para proteger a policía y a la ciudadanía en general y no al delincuente, ¿cómo ves el operativo que se hizo público y famoso la semana pasada? El operativo en la vía expresa. ¿Cómo lo ves, amigo? Mira, yo tengo una lectura, bueno, ahí hay unas dos miradas, ¿ya? ¿No? Que la conversamos hace un momento. O sea, por un lado, una gente que dice, bueno, esto es un acto armado, que no hubo tal operativo, sino que fue, bueno, hecho por la policía. Y otro que dice, bueno, acá hay héroes, aquí tenemos que felicitarlos, que es finalmente la posición del gobierno. Yo voy a tomar sobre todo del segundo, porque yo creo que la policía que ha hecho un trabajo importante de seguimiento a una organización criminal, que ha planeado qué va a hacer, y a partir de eso plantear críticas. Porque creo que también hay un asunto ahí de que decir, que hablar, y son críticas para mejorar y para que la ciudadanía, nosotros entendamos cuál es nuestra policía que estamos apoyando. Lo primero es que, claro, tienes una banda de tres delincuentes, probablemente con otros nexos, y se hace un operativo, una investigación grande para detenerlos. Claro, es positivo, pero hay bandas mucho más grandes y mucho más complicadas que toda esa distribución de recursos y de personas podría apuntar a ellas también. Para 3 está todo bien, ¿okay? Hay que hacerlo para 3, hay que hacerlo para 10, hay que hacerlo para los que mataron en patadas, hay que hacerlo para todo el mundo. Luego, claro, entran a la vía expresa en un momento donde habían autos particulares y esos autos particulares son utilizados de alguna manera como tranquera para detener a los delincuentes con las posibilidades de que estos delincuentes hagan lo que hicieron finalmente. ¿Autos particulares con gente adentro? Autos particulares con gente adentro que no tenían que ver con el operativo, que fueron detenidos para detener finalmente el carro que se encontraba atrás donde se encontraban los delincuentes. De hecho, en las cámaras GoPro de los policías muestran a las personas, ¿no es cierto? Sí, se puede ver a las personas, a los civiles, ¿no? Se puede ver a los civiles, se puede ver a una familia ahí incluso que está en uno de los vehículos. Ok, ¿qué hicieron estos delincuentes, que son los locos? Lo que hicieron es cuando vieron que la policía llegó, arrancaron con todo. Botando autos, con su auto, botando autos, y claro, poniendo en riesgo entonces la vida de las personas que estaban en estos autos particulares. En esa circunstancia aplica la regla de uso de la fuerza que les expliqué. Riesgo de la vida o integridad física. Entonces la policía tenía toda la base normativa para disparar, que fue lo que hicieron, disparar, y lo rellenaron de balas. O sea, el auto... Digamos que en ese momento, cuando los comandos SWAT, ¿no es cierto?, SWAT, hacen el uso de la fuerza y disparan al auto, estaban protegiendo a la ciudadanía alrededor. Por supuesto, y a ellos mismos también. O sea, porque estas reglas de uso de la fuerza aplican también para las policías. O sea, si un delincuente está amenazando la vida de un policía, también, y con ese auto arrancando a toda velocidad, chocándose con los autos, estaba poniendo en riesgo la vida de las personas que estaban en los autos al costado y arriesgando la vida de los policías. Entonces, usar la fuerza letal estaba autorizado legalmente, de acuerdo a los videos que yo pude observar, en un montón de videos que pude observar para esto. Estaban totalmente autorizados. Ahora, en ese disparar de tanta gente, la mayoría policías, porque yo no vi que se disparase un arma por parte de los delincuentes, porque estaban además cosidos de plomo, es que salen heridos 2 policías. Ok, en ese disparar, esperemos que no, pero puede ser que sean las propias armas de policía las que hayan herido. Que haya sido fuego amigo. Podría ser. Claro, en un operativo tan grande, un operativo con tanta gente, con tantas balas, por suerte esto no pasó a más, porque pudo haber sido heridos civiles también. Entonces, claro, todos esos elementos los pongo
a debate, los pongo para conversar, los pongo para que sepamos, bueno, algunos puntos que podrían ser considerados críticos de este operativo. O sea, no es para decir la policía aquí hizo mal, aquí hay que colgarlos a todos de ninguna manera. Todo lo contrario. Yo empecé diciendo que aquí a la policía hay que reconocerle el buen trabajo que ha hecho para el seguimiento, investigación de estos delincuentes. Ahora, claro, después se publicita esto por todos lados, ¿no? Digamos, con la misma cámara de corto poder en el momento de los hechos, con el número 2 de la policía en el lugar de los hechos, claro, mostrando, la policía podemos hacer esto. Entonces, claro, está bien, claro, sacarle réditos a tu buen trabajo, pero claro, tanto, suena también a que, bueno, esto estaba pensado para tener una repercusión mediática fuerte, que es finalmente lo que ha pasado también, ¿no? Y que el problema de eso es que tal vez no se quiera analizar los problemas de fondo, que bien tú decías, que hay policías muy buenos que están queriendo ascender, haciendo cosas buenas, pero hay igual ciertas redes adentro que no les permiten adelantarse, y si ven que no hay problemas aquí en la policía, entonces no nos podemos analizar los asuntos de fondo, ¿no? Sí, no, totalmente. Bueno, muy bien, muchas gracias, querido amigo, por tu opinión, por tu conocimiento. Me han faltado temas, ¿eh? Faltaron más temas. Claro, podemos hablar de reforma constitucional de la policía, podemos hablar de policía en procesos sociales. Te comprometemos para próximas ediciones. Por supuesto. Para seguir hablando de esto, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ha quedado claro. Tú manda la caviar señal y yo vengo. Caviar señal. Y yo vengo. El problema es que ahora el problema es que mi caviarómetro ahora está desenfocado. Exactamente. Porque digo, si es que me cae una bala perdida, entonces derechos humanos sí me favorecen, pero si no, desde mi Twitter, creo que los derechos humanos siguen siendo malos. Pero creo que me has ayudado a ajustarlo. Sí, me estás ayudando a ajustar. Nuestro caviarómetro se está poniendo al centro. ¿No es cierto? No puede Se ser. movió el caviarómetro. Yo me voy ahora más o menos, que a mí me queda claro que los derechos humanos no son enemigos de la policía, que los derechos humanos están para proteger a la ciudadanía y a la propia policía, y que, por ejemplo, este operativo, en su mayor parte, se hizo siguiendo los reglamentos, ¿no es cierto?, que regulan el uso de la fuerza, que están pensados en preservar derechos humanos, aunque siempre hay que hacer algunos, llamemos, ajustes, ¿no es cierto, amigo? Esa es la conclusión con la que nos podemos ir. Por supuesto. Muy bien, pues nada, ¿ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios ahí, ¿no es cierto?, en el YouTube, querido amigo, y nada, la caviar señal, ¿no es cierto?, ya va a salir, la caviar señal, y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.